Mis amados hermanos, buenas noches. Qué alegría volvernos a encontrar para seguir estudiando el libro de Juan en su capítulo 4. Estamos estudiando el contexto que se da en el encuentro entre el Señor Jesucristo y la mujer samaritana allá en Samaria. Recordemos que en los estudios anteriores mirábamos con José que el Señor Jesucristo, cuando estaba en Judea para llegar hasta Galilea, no hacía lo que hacían los otros judíos, que era dar una vuelta larguísima para no encontrarse con ellos, sino que el Señor Jesucristo entró a Samaria, no hizo acepción de personas, y ahí es donde vemos el desenlace que nos regala Juan, que sucede entre el Señor Jesucristo y la mujer samaritana. Vemos cómo el Señor Jesucristo no rechaza al pecador, sino que lo confronta. Y nos da ese ejemplo también a nosotros, que no debemos cruzar la acera, que no debemos desviar al pecador, sino que nosotros estamos enviados, sin importar a quién, compartirle el Evangelio, compartirle el mensaje de salvación. Entonces, mis hermanos, eso nos ha ayudado bastante a reflexionar. Posiblemente en nuestras vidas anteriores podíamos haberle hecho esa oreja a las personas que de pronto no nos caían como muy bien, o de pronto también la hacían con nosotros. Mirábamos de pronto a alguien que venía del frente, que no era de nuestro agrado, y preferíamos cruzar la calle. Bueno, el Señor Jesucristo nos enseña que eso no lo debemos hacer para predicar el Evangelio. Bien, mis hermanos, vamos a estudiar desde el versículo 16 del capítulo 4 del libro de Juan. Con José habíamos quedado en el versículo 15, pero antes de dar inicio vamos a colocar en las manos del Señor este tiempo de refrigerio que nos regala a través de su palabra. Acompáñenme a orar, mis hermanos. Amado Padre, gracias te damos, mi Señor, por el tiempo que nos regalas una vez más de encontrarnos para compartir, mi Señor, para estudiar tu santa palabra. Gracias por este discipulado, porque por medio de él, mi Señor, tú nos enseñas tu palabra, por el medio del Padre, tú nos enseñas, mi Señor, que dependemos completamente de ti. Gracias, Padre. Nuevamente te damos por este tiempo, lo colocamos en tus manos, pidiendo la guía de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos, mi Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a dar inicio a la lectura de la palabra. Vamos a iniciar con el versículo 16. Espero que todos ya tengan sus Biblias allá abiertas. Dice el versículo 16 en adelante. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Versículo 21. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bien, mis hermanos de Madelena, entonces, como ya nos dimos cuenta, vamos a estudiar desde el versículo 16 hasta el versículo 24, y vamos a tratar de absorber lo que el Señor nos enseña a través de estos renglones. Dice el versículo 16, hablando del Señor con la mujer samaritana, Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Mis hermanos, acá vemos cómo el Señor no deja de lado la doctrina que nosotros hemos conocido a través de su palabra, la doctrina de pecado. La palabra nos enseña que el hombre está separado de Dios por causa del pecado. Y el Señor nos enseña que nosotros tenemos que hablar del pecado. He escuchado de pronto algunos compañeros, algunos conocidos que son cristianos o que se hacen llamar cristianos, que no les gusta hablar del pecado, que de alguna manera por no llegar de pronto a incomodar a alguien, no se les habla de que todos estamos en pecado.
Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De tal manera que si nosotros no hablamos del pecado, las personas no van a entender que es necesario que se arrepientan, que es necesario que para poder tener una relación personal con Dios, es necesario que reconozca que son pecadores. El primer paso es ese, reconocer que somos pecadores para luego llegar al arrepentimiento. Y nosotros no podemos hacernos los de las vistas gordas y no hablar del pecado. El Señor nos manda a que hablemos del pecado. Pero acá también el Señor nos enseña, como le dice a la mujer samaritana, utiliza una forma sutil, una forma llena de amor, llena de humildad, sin etiquetarla, sin señalarla de que ella es una mujer pecadora. Simplemente llega y le dice, ve y llama a tu marido. La mujer samaritana sabía que el hombre con el que no estaba viviendo no era su marido. Respondió la mujer samaritana y dijo, versículo 17, no tengo marido. Jesús le contesta, bien has dicho, no tengo marido. En ese momento vemos cómo la mujer samaritana entiende que está en una posición de pecado. Entiende que está en una posición que le ofende al Señor. Empezamos a ver cómo esta mujer samaritana, que representa a miles y millones de personas que no se han identificado todavía con el Señor Jesucristo, sino con una religión, empieza a reconocer que está haciendo de su vida lo que no le agrada al Señor, vivir en pecado. Yo creo que a todos nos pasó. A mí me pasó. Cuando me compartieron de Cristo, yo tuve que reconocer que estaba en pecado para poder arrepentirme. Y ese es el llamado. La doctrina del pecado hace parte de la doctrina cristiana, mis hermanos. Se debe hablar del pecado. Pero también, como ya lo mencionábamos, miremos la sutileza, aprendamos del Señor cómo se debe compartir la palabra, ese mensaje de salvación, que lo hizo sin etiquetarla, sin maltratarla. Y eso nos enseña el apóstol Pablo allá en Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 25. Permítame se los leo, mis hermanos. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Estamos exhortados a llevar el Evangelio, estamos exhortados a hablar de Cristo, pero estamos exhortados a hacerlo con amor. No podemos caer en disgustos a la hora de compartir el Evangelio. Yo sé que a muchos hermanos les ha pasado. Miremos cómo nos enseña la palabra, miremos cómo nos exhorta la palabra, para no de pronto dejar personas ofendidas con el Evangelio. Hay muchos ejemplos en los cuales el Señor nos enseña cómo compartir. Pero también vemos que cuando somos confrontados con la palabra del Señor, así como la mujer samaritana es confrontada con la palabra de Cristo, cuando la palabra de Dios nos confronta a nosotros, que realmente nos damos cuenta quiénes somos, en qué posición estamos. ¿Por qué? Pues porque dice la Biblia, la palabra del Señor es viva y es eficaz. Es viva y es eficaz para convencer al pecador de pecado, juicio y justicia por medio del Espíritu Santo. Dice también que es más filosa que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenemos que evangelizar con la palabra. No podemos estar evangelizando en nuestra carne, mis hermanos. Es necesario que conozcamos la palabra, que la llevemos, para que el ser humano, para que las personas que nos van a escuchar reconozcan lo que Dios dice a través de su palabra. Pero también vemos en el versículo 18 cómo el Señor Jesucristo, aparte de que lleva a la mujer samaritana que confronte su vida, a que reconozca que es una mujer pecadora, vemos cómo el Señor también utiliza el matrimonio y lo exalta. Dice, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Eso dice el versículo 18. El Señor desaprueba cualquier relación extramatrimonial o antes del matrimonio. Para el Señor el matrimonio es sagrado, mis hermanos. Tanto así que lo coloca como enseñanza en esta porción de la palabra. Dice Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.
el pecado del adulterio es un pecado que el Señor aborrece. Bien, mis hermanos, pasemos al versículo 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Aquí ya vemos cómo la mujer samaritana, al igual que pasó con nosotros, empieza a confrontarse. No lo ha hecho del todo, pero ya le llama la atención cómo el Señor Jesucristo, a quien no conocía todavía, empieza a llevarla, empieza a mostrarle lo equivocado que ella estaba llevando su vida. Miren, mis hermanos, acá vemos la importancia de saber quién es Jesús para tu vida, quién es Jesús para mi vida, quién es Jesús para la vida de aquellos que no le conocen. La mujer samaritana le dice que lo ve como un profeta. Realmente algunos eruditos en la palabra dicen que como ellos no creían en los profetas, en los que Dios había enviado para el pueblo judío, porque ellos eran samaritanos, ellos solamente creían sino en los 5 primeros libros de la Biblia, es decir, en el Pentateuco, en la Torá. Ellos rechazaban a los profetas, por lo tanto no tenían mucho conocimiento de los profetas que el Señor había mandado al pueblo judío. Pero entonces que esta palabra profeta, lo que realmente ella estaba diciendo era: me parece que tú eres un adivino, me parece que tú sabes algunas cosas, pero no lo miraba todavía como el profeta, o la palabra profeta, como el pueblo judío reconocía a los profetas que el Señor enviaba. Pero bueno, acá vemos la reflexión, como ya lo decía antes. Para la mujer samaritana, el Señor Jesucristo es un adivino. Para muchas personas, el Señor Jesucristo es una persona que hizo historia, que partió la historia de la humanidad en dos, pero nada más. La pregunta es: ¿quién es el Señor Jesucristo para ti? Vemos cómo Pedro nos enseña quién era el Señor Jesucristo para él. Eso lo vemos en Mateo 16:16. Cuando el Señor Jesucristo pregunta: ¿quién creéis que soy yo? Le contesta Simón Pedro y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y creo que tanto ustedes, mis hermanos, como yo, como todos los hermanos en la fe, que hemos recibido al Señor Jesucristo, que lo hemos reconocido como el Salvador de nuestras vidas, podemos decir lo mismo que dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que transforma nuestras vidas, el que perdona nuestros pecados, el que se sacrificó por nosotros. Y también eso nos lo dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y eso es lo que el Señor Jesucristo estaba buscando en la mujer samaritana. En los versículos anteriores al 16 mirábamos cómo ella estaba sedienta del agua viva del que el Señor le estaba hablando. Que el agua natural, que el agua física, que el agua literal, como la conocemos, la tomamos, pero que vamos a volver a tener sed. Pero que el agua viva que Él da es la que nos convence a nosotros, la que nos permite tener una relación personal con el Señor. Mis hermanos, la religión enseña muchas cosas. Enseña que si tú eres bueno, con eso es suficiente. Enseña que si tú pecas, pero que si tú rezas, empatas y quedas otra vez en ceros. Que con que no le hagas daño a nadie, con eso es suficiente. Que Dios es amor y pues que por lo tanto Él no va a tomar justicia para con los hombres, porque Dios es amor. Es lo que el mundo enseña. Y así es como muchos ven a Dios, como un Dios frágil, como un Dios débil, como un Dios que todo lo permite. Pero nosotros sabemos que la palabra enseña que Dios es amor, pero que también es justicia. Que Dios es amor, claro. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El mundo tiene que reconocer que el Señor es amor, tanto así que mandó a su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, para eso estamos nosotros. Para eso el Señor ha colocado sobre nuestros hombros esa tarea de llevar el mensaje de salvación, de predicar el Evangelio. Como ya lo vimos, el mundo dice muchas cosas con tal de desviar la fe de las personas. Pero, ¿qué es lo que nos dice la Biblia en cuanto a todo lo que nos enseña el mundo? La mujer samaritana decía: me parece que tú eres profeta. Otros dirán: me parece que tú eres una buena persona. Me parece que tú no vas a condenar a nadie. Nosotros como hijos de Dios reconocemos que el Señor Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y la palabra dice, para aquellos que piensan de manera equivocada, Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Bien, mis hermanos, Juan 17:3 nos recuerda qué es el propósito que Dios quiere para la vida de todas las criaturas.
Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Saben qué es la vida eterna? Acá lo está diciendo la palabra de Dios. Que conozcamos a ese Señor, al Dios vivo, a nuestro Dios creador, que lo conozcamos a Él y lo reconozcamos como el único Dios verdadero. Dice más adelante el versículo 3, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. No reconocer intermediarios adicionales, como enseñan muchísimas otras religiones, que es por medio de este para poder llegar a este, que si no hacemos esto, entonces no. La palabra es clara. Queremos tener una relación personal con el Señor, reconozcámoslo a Él como nuestro único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha enviado. Bien, mis hermanos, vamos a pasar al versículo 20. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, hablando de la mujer samaritana. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Dónde se debe adorar a Dios? Es la pregunta que muchos están haciendo. La misma pregunta o vemos la misma reflexión que hace la mujer samaritana, es la misma pregunta o la misma duda que tienen todavía miles de personas, millones de personas alrededor del mundo. 2000 años después siguen con la misma pregunta. La mujer samaritana decía, nosotros pensamos que se debe adorar acá en este monte, en el monte Gerizim. Ustedes los judíos piensan que no, que es en Jerusalén. Trayéndolo al contexto actual, ustedes piensan que no, que es la religión católica romana, que es por medio de María, la mediadora de todas las gracias. Los testigos de Jehová dicen que no es por ahí, que toca seguir las enseñanzas de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Pero entonces no, pero también nos encontramos con los mormones. No, los mormones enseñan de que este señor Joseph Smith, que se le reveló nuevamente Dios a través de un ángel, entonces él tiene la verdad. El Islam enseña que no, que no es ni los cristianos, ni los judíos, ni los mormones, sino que es Mahoma, por medio del Corán. Vemos que hay miles de religiones en este mundo. Por causa del pecado, el hombre no sabe qué camino coger. Y Satanás se aprovecha de eso. No hace sino sacar religiones y sacar religiones. Y lo vimos en el versículo anterior. Lo que Dios quiere es que lleguemos a Él, que reconozcamos al Señor como el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Pero bueno, mis hermanos, acá vemos que todo esto que estamos viendo nos debe motivar para llevar el Evangelio, para compartir las buenas nuevas a aquellas personas que aún están perdidas. También vemos como la mujer samaritana que creen que el Señor está solamente en un templo de 4 paredes, o que solamente aparece en un espacio de tiempo como la Semana Santa, y que el resto del tiempo o el resto de los lugares Dios no está. No, mis hermanos, usted y yo sabemos que eso no es así. O muchos también se atreven a pensar que no necesitan de Dios porque tienen un estándar moral suficientemente bueno, suficientemente elevado. Pero vemos más adelante, miremos el versículo 21, ¿qué le contesta el Señor Jesucristo a esta inquietud, a lo que le manifiesta la mujer samaritana? Jesús le dijo, mujer, créeme. Y esa palabra me gusta bastante. La vimos en el grupo de oración el día miércoles. Créeme, la palabra creer. En definitiva, de ahí depende todo, en que si tú crees o no crees. Pero el Señor Jesús le está diciendo a la mujer samaritana, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Realmente acá vemos cómo el Señor Jesucristo estaba hablando de que iba a surgir su iglesia una vez Él completara su tarea como mártir, como siervo aquí en la tierra. Hoy en día ya no adoramos solamente en un templo. ¿Por qué? Porque es que el Señor dice que si tú reconoces tu pecado, que si tú aceptas a Cristo como su Señor y Salvador, Él te coge y mora en ti, te convierte en templo del Espíritu Santo. El Señor Dios, Dios nuestro Padre, habita en nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dios habita en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, mis hermanos. Pero entonces también miremos cómo el Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana, ni en el monte de ustedes, ni en Jerusalén adoraréis al Padre, que va a llegar ese momento. Miremos qué es la palabra adoración. A veces nosotros la pasamos como muy en alto. A veces pensamos que solamente
cantando algunos himnos estamos adorando al Señor. Y aunque en la Biblia no encontramos alguna definición sobre qué es adoración, sí encontramos algunos versículos que nos enseñan qué es la adoración. Miramos, mis hermanos, que el primer punto de la adoración la podemos ver como una entrega absoluta, una entrega absoluta, una entrega completa a nuestro Dios. Eso lo encontramos en Mateo 22:37, cuando el Señor Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No es por pedazos. La verdadera adoración se caracteriza por ser una entrega completa, una entrega absoluta, como lo demanda el Señor Jesucristo. Pero también vemos que la adoración también es sumisión y la adoración también es obediencia. ¿Dónde vemos eso? Eso lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, la pregunta es: ¿qué es el culto racional? Bueno, mis hermanos, el culto racional es todo lo que tú haces en tu vida. En tu casa como padre, en tu casa como madre, como esposa, como hija, como hijo, como esposo, como trabajador, como estudiante. Y esa entrega absoluta de todo lo que nosotros hacemos, el mejor ejemplo de adoración nos lo dio el Señor Jesucristo. Cuando Él se entregó, cuando llevó su vida, cuando fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos dice el apóstol Pablo. Eso también lo encontramos en Efesios 5:2. Dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nuestro andar, nuestro diario vivir tiene que ser eso, mis hermanos, un olor fragante delante del Señor. A eso estamos llamados. Bien, pasamos, mis hermanos, al versículo 22. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice el Señor Jesucristo a la mujer samaritana. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Muchos se preguntarán: pero ¿por qué la salvación viene de parte de los judíos? Bueno, mis hermanos, recordemos que el Señor, que Dios, escogió a un pueblo para revelarse a la humanidad. ¿Y ese pueblo cuál es? El pueblo judío. Recordemos que el Señor Jesucristo era judío, pertenecía a la tribu de Judá y era el Mesías prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15. Desde el momento de la caída del hombre, Adán y Eva allá en el huerto, el Señor predice que va a llegar el momento que iba a llegar el Mesías, y ese Mesías venía de la tribu de Judá. El Mesías era judío. Y por eso es que el Señor le está diciendo a la mujer samaritana que esas verdades fueron entregadas primeramente al pueblo judío. Las religiones adoran a dioses que ellos no conocen, como lo decía el Señor Jesucristo a la mujer samaritana. Ustedes adoran lo que no saben. Hoy en día es igual, mis hermanos. Las religiones que hay por doquier no saben cuál es el Dios que están adorando realmente. Creen que es el Dios verdadero, pero el Dios verdadero es el que se ha revelado a través de su palabra. Oseas 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El hombre está alejado de Dios porque no conoce al Dios de la Biblia. Afortunadamente, para la gloria de Dios y para nuestra libertad, nosotros sí hemos reconocido al Dios de la Biblia. Muchos adoran a la Biblia. No, mis hermanos, se debe adorar al Dios de la Biblia, al Dios del que habla la palabra. Dice más adelante: por cuanto desechaste el conocimiento, hablando de Oseas 4:6, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pero Romanos 1:25 nos va un poco más allá y dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las escrituras antes que al Creador. Por eso es que el hombre está completamente ciego, porque desviaron la mirada de Dios, la mirada de la revelación de Dios, que es a través de su palabra. Muchos creen que de pronto, teniendo la Biblia abierta en el Salmo 91, con eso es suficiente, o en el Salmo 23. Pero si el hombre no acepta las verdades escritas en la palabra,
no va a tener conocimiento de pecado. O es más, muchos creen que por medio de liturgias o de tradiciones o de rezos están buscando, están agradando a Dios. Algunos utilizan imágenes, otros utilizan camándulas, otros utilizan gran cantidad de cosas que los hacen sentir seguros. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra condena todo ese tipo de cosas, mis hermanos. Mira lo que nos dice Isaías capítulo 45, versículo 20. Dice, reunidos y venid, juntaos todos los pueblos sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. El Dios verdadero se reveló a través de un pueblo escogido y fueron los judíos, así como el Señor se lo estaba diciendo a la mujer samaritana. ¿Dónde encontramos eso? Eso lo encontramos en Romanos 1:16. Hablando del apóstol Pablo, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es de Dios para salvación. Más adelante dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, es decir, a los gentiles. Entonces vemos cómo la misma palabra nos enseña que Dios se reveló primero a su pueblo escogido. Continuemos, mis hermanos. Versículo 23 y versículo 24 dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Acá la reflexión no es dónde se debe adorar, sino cómo se debe adorar a Dios. Nos enseña Colosenses 3:23 y nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Acá vemos realmente cómo nos podemos examinar cómo realmente estamos adorando al Señor. En todo lo que hacemos. Lo vimos en Romanos 12, versículo 1. Que nuestra vida sea como un culto racional al Señor. En todo lo que hagamos, mis hermanos. Y ese es el mensaje que tenemos que llevarle a las personas que no conocen de Cristo. Volvemos nuevamente. El Señor no está sujeto a edificaciones de hombres. Eso lo encontramos en Isaías 66:1, entre muchos versículos. Pero vamos a leer este versículo. Dice que el Señor dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Hechos 17:24 nos dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El Señor está en todo lado, mis hermanos. Ya no tenemos que buscar un lugar para adorarle. El Señor está en nuestras vidas. El Señor mora en nuestro cuerpo por medio de la persona del Espíritu Santo. Y lo adoramos de la mejor manera en todo lo que nosotros hagamos. Hacerlo como para el Señor, como dice el apóstol Pablo. La adoración o la verdadera adoración es el resultado de obedecer la palabra y es la que nos santifica. Su palabra nos santifica. Su palabra no solamente nos habla acerca de que estamos perdidos, de que estamos en pecado, sino que también nos santifica. Dice el Señor Jesucristo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si realmente queremos agradar a Dios, adorar a Dios, es obedeciendo su palabra. Haciendo todo como para el Señor. En todos los lugares, en tu casa, haciendo deporte, estudiando, en tu trabajo, en tu casa, con tus hijos, como esposa. El Señor está ahí mirándonos. Mis hermanos, esta es la reflexión que nos regala el versículo 16 al 24 del capítulo 4 del libro de Juan. Qué bonitas enseñanzas, mis hermanos. Vemos cómo el Señor cómo lleva ese mensaje con amor. Vemos cómo el Señor Jesucristo nos enseña cómo adorar al Dios verdadero. Mis hermanos, qué alegría volver con ustedes a compartir esta porción de la palabra. Nos vemos esta noche, si el Señor lo permite. Chao, chao.